Un investigador diligente, es un artículo de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 272 de la revista, En la calle recta. En nuestra anterior exposición de Evangelizando con Lucas, el médico e historiador llamó nuestra atención sobre tres cosas en el verso 1. Primero, la realidad de unos hechos acaecidos en el transcurso del tiempo, es decir, de la historia. Segundo, que estos hechos han sido ciertísimos. Y tercero, que muchos los han tratado ya de poner en orden. ¿Cuántas veces en la vida, el único modo que tenemos de conocer la verdad de lo ocurrido es basándonos en el testimonio de un testigo ocular? Asimismo, cuando el médico e historiador Lucas se dispone a narrar los acontecimientos relativos a la vida y obra de Jesús de Nazaret, recurre igualmente a los testigos oculares para registrar la historia con fiabilidad. Seguimos con el verso 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Aquí Lucas se refiere a una enseñanza transmitida fielmente. Luego a los testigos presenciales que transmitieron dicha enseñanza. Y finalmente al oficio específico de estos testigos. En primer lugar, tenemos la referencia que hace Lucas a una enseñanza transmitida. Es decir, él no es el testigo ocular de estos hechos. Ha tenido que consultar a otros testigos de los hechos. Él, como cualquier historiador, se limita a recoger, comprobar y poner por escrito los acontecimientos que le relataron aquellos testigos. En segundo lugar, Lucas nos informa que los testigos a los que acudió eran testigos de primera mano, pues dice que los hechos que le relataron fueron vistos con sus propios ojos. Y además dicho testimonio era de gran calidad, pues habían sido testigos desde el principio de la historia que está contando. No es difícil pensar en los hermanos de Jesús, y algunos de sus discípulos, donde Lucas habrá encontrado dichos testimonios. Finalmente, Lucas se refiere al oficio encomendado por Dios a estos testigos. Se refiere a ellos como ministros de la palabra. Esta es una expresión interesante. La verdad es que nos puede conducir a error si no estamos versados en el sentido bíblico del término. Pregúntale a cualquier niño que es un ministro y te describirá a un político que tiene cierta autoridad y poder en el país. Sin embargo, el término ministro en la Biblia tiene que ver con el sentido griego del término que significa siervo, un asistente. Por lo tanto, esos testigos presenciales tenían el oficio o el trabajo de servir a otros, de compartir con otros la historia de lo acontecido con Jesús de Nazaret. Hasta tal punto la historia de Jesús de Nazaret transmitida por esos testigos se identifica con la verdad ya revelada y profetizada en los escritos del Antiguo Testamento que la historia misma que cuentan es llamada la palabra. Estos testigos, pues, son ministros de la palabra de Dios. Siervos que presentan a otros la verdad de Dios. Seguimos con el verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En este verso encontramos a Lucas como un investigador diligente y como un narrador ordenado. Luego a Teófilo como un destinatario honorífico. En primer lugar, el propio texto nos presenta a Lucas, no simplemente como a un mero historiador sino como a un investigador diligente. Observa bien lo que dice el texto. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas ha tomado la resolución de ejercer un exhaustivo examen y profunda investigación sobre todo lo acontecido en relación a la persona de Jesús de Nazaret. Dice que lo ha hecho con diligencia, es decir, con exactitud y perfección. El énfasis está en señalar que su investigación no fue superficial, no fue hecha de cualquier manera. Por lo tanto, guarda cumplidamente todos los requisitos que en cualquier disciplina se exigen para ser considerados como veraces. Así es como cualquier escritor se hace acreedor de la fiabilidad del lector. En segundo lugar, el verso nos presenta a un narrador ordenado. Dice así el texto. Escribírtelas por orden. ¿En cuántas ocasiones durante una conversación ocurre que perdemos el hilo de aquello que nos cuentan porque nuestro interlocutor pasa de un asunto a otro sin aparente relación y perdemos así el sentido de lo que nos quiere decir? Hemos de agradecer a Lucas, por lo tanto, su preocupación por el orden. Su trabajo no se limitó a investigar y aportar datos inconexos acerca de lo ocurrido en la vida de Jesús,
sino que trabajó en recopilar y ordenar los eventos acaecidos de la forma más cronológica posible. Y como el propio Lucas atestigua, y esto, desde el principio. Por eso damos gracias nuevamente a Lucas por su excelente labor de recopilar y ordenar la historia desde el principio. Así se nos hace todo mucho más comprensible. Finalmente, en tercer lugar, el texto nos presenta a un destinatario honorífico. Dice así el verso 3 que hemos leído anteriormente. Oh excelentísimo Teófilo. Fijaros que Lucas se dirige a Teófilo con el atributo de excelentísimo. Se trata de un título semejante a su excelencia y evidencia que Teófilo poseía un cargo oficial. Evidentemente, Teófilo no era un don nadie, era alguien reconocido en las alturas de la sociedad civil de aquel tiempo. Con todo, yo me quedo con la actitud de su corazón. Para mí, la grandeza de Teófilo no estriba tanto en su estatus social como en la nobleza de su corazón. Es un hombre con un corazón dispuesto e interesado en conocer lo más exactamente posible, la verdad de lo relacionado con la persona y la vida de Jesús de Nazaret. Qué maravilloso es encontrarse con gente así en la vida. Gente intelectualmente honesta. ¿Eres tú, de esa clase de personas? Estoy seguro que sí, de otro modo no estarías siguiendo esta serie de artículos.